Hola, mi nombre es Fernanda Vielma y hoy continuamos con la jornada número 4 de la materia de Evangelismo con Poder para el Ministerio Internacional. Como usted podrá darse cuenta, son 5 jornadas que cubren esta materia y ya cubrimos la 1, la 2, la 3 y la 5. Y saltamos la 4. La 4 la quería dejar por último. Hemos evaluado en las jornadas anteriores que Jesús es la autoridad quien nos da la gran comisión. También hablamos de que el combustible para esta gran comisión es el Espíritu Santo, y también cubrimos de que es importante tener un corazón íntegro, estar en santidad y pureza para llevar a cabo la gran comisión. Y por último cubrimos lo importante de lo que es el mensaje que vamos a entregar, el mensaje sobre el pecado, la salvación y cómo persuadir a las personas para poder llegar al Evangelio. Y hoy vamos a hablar de la jornada número 4, que es la magnitud de la gran comisión. Dios nos ha honrado con el privilegio, con el honor de esparcir el Evangelio, nos ha dado los lugares, nos ha equipado, nos ha preparado con su poder y nos ha escogido, y nuestro deber está en asumir esa capacidad de que Dios nos ha dado. En el libro de Marcos capítulo 16 versículo 15 hay un versículo que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un versículo sencillo, corto, lo usamos mucho, pero es importante si observamos la magnitud de este versículo, no solamente por quien lo dice, que es Jesús, por el mandato que nos da, que es el de ir, por lo que nos dice hacer, que es predicar el Evangelio, pero lo que quiero enfatizar aquí es a quién, y es a toda criatura, no solamente para enfocarnos a nuestra familia o a nuestra ciudad, sino a todas las naciones. Y para poder tener ese alcance mundial debemos entender los diferentes métodos con los cuales podemos realizar el evangelismo. Nuestra comunicación debe ser eficaz, siempre buscando exaltar a Cristo y llegar al corazón del hombre. La manera para hacerlo es a través de muchos métodos. Tenemos los métodos de consejería, testimonios, prédicas, campañas, congresos, conferencias, actividades musicales, programas radiales, programas televisivos, las redes de comunicaciones como el Facebook, el Twitter, emails, blogs. De verdad que hay una gama de métodos por los cuales nosotros podemos hacer llegar el Evangelio, y todos de alguna manera son importantes y útiles, pues todos tienen un alcance a una sociedad diferente, a una clase económica diferente. Tenemos la literatura, por ejemplo, un gran método evangelístico de muchos años, el cual debemos cultivar, debemos cada vez pedir a Dios que nazcan, que surjan escritores cristianos. Nuestra vida, nuestra palabra, nuestro estilo de vida, cómo invertimos nuestras finanzas, cómo llevamos nuestros matrimonios, nuestras relaciones, padres e hijos, primos, familias, abuelos y nietos. Todos estos son métodos para comunicar ese mensaje, y es por eso que Dios nos dio esa comisión tan grande, que es de predicarle a toda criatura en todo el mundo. Entonces vemos que es posible si podemos ver los diferentes métodos que existen. Si hubiese solo un método, fuese mucho más difícil tener este alcance mundial. Pero si comenzamos a verlo desde nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestras células familiares, nuestras actividades juveniles, los grupos especiales, cuando ministramos hacia indigentes, alcohólicos, drogadictos, huérfanos,
personas con retrasos mentales, personas con necesidades financieras, proveemos una cesta de comida, cesta de amor a otras personas. De todas estas maneras el evangelismo puede realizarse. La clave está en que haya un seguimiento en esas cosechas, y es lo que llamamos discipulado. Uno nunca deja de ser un discípulo y siempre debe estar haciendo nuevos discípulos. He allí una gran clave para que este evangelismo con poder tenga trascendencia, tenga un legado que va más allá de nuestra generación, y es allí, en el discipulado. Leía en unos estudios evangelísticos que para que una persona llegue a los pies de Cristo toma alrededor de 7 toques como mínimo. ¿Qué quiero decir con toques? Realmente tiene un compañero de trabajo que le predica, luego va a la casa y prende un televisor y hay un canal cristiano, luego va a la calle, le entregan un tratado, luego va en el carro, escucha una emisora cristiana, y de esta manera todos estos elementos hacen que el corazón de la persona se sensibilice y se sienta perseguido y atraído por el mensaje de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros no somos la persona que recoge la cosecha, no somos la persona que guía a ese otro individuo a hacer la oración de fe, mas sí somos aquella persona que ha colocado semilla en los corazones de muchas otras personas. Es por eso que es importante que estemos siempre a la disposición, prestos a lo que el Espíritu Santo quiera hacer a través de nuestras vidas, en la cola del banco, en la actividad, en el transporte público, cuando visitamos a un amigo, en el trabajo. Recuerdo muchos años atrás que yo le conversaba a alguien de Dios, pero si no tenía la valentía de invitarlo a hacer la oración de fe, o si no se prestaba la oportunidad para que esta persona lo hiciera, sentía que había sido un fracaso, que realmente no había sido productivo el mensaje que yo había entregado. Pero he entendido con el tiempo de que no siempre soy la persona que va a recoger la cosecha, mas sí puedo ser las personas que riega esa semilla que Dios ha permitido que llegue a la vida de esa persona. Entonces, para entender la magnitud del evangelio que Dios nos ha entregado, también debemos entender los bloques religiosos que existen en el mundo y por qué es tan importante que ellos lleguen a conocer a Cristo como su Salvador. Es importante entender que solamente creyendo y confesando a Jesús como nuestro Salvador es que encontramos salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque se han levantado muchos movimientos que quieren hacer entender que como Dios es un Dios de amor, Él murió por todos en la cruz, por lo tanto no es necesario que confiesen a Jesús, sino por el amor y la misericordia de Dios, todos un día entrarán en la eternidad con Cristo. Musulmanes, hinduistas, budistas, hayan o no hayan conocido a Jesús, y que la enseñanza dice que todos los caminos llegan a Dios y que todos de alguna manera tienen una relación con Dios, solamente que la manifiestan a través de diferentes dioses. Eso está completamente errado, no va alineado con lo que la palabra de Dios nos dice. Por muy difícil que nos parezca escucharlo y entenderlo, sí, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso, y encontraremos muchas sorpresas en el cielo de personas que pensábamos que no iban a estar en el cielo y estarán allá, porque en su corazón hay una conversión genuina. Más sin embargo, Dios es un Dios justo, Él es santo, y ninguno puede estar en su presencia ni ser llamado hijo de Dios a no ser que Jesús haya entrado en sus corazones, que este individuo haya aceptado a Jesucristo como su Salvador. He allí porque es tan importante como cristianos comprender de que si no predicamos el Evangelio de Cristo, muchas personas irán a una eternidad separada de Cristo en el infierno.
Entendiendo este principio, debemos actuar y debemos comprender que la globalización de la salvación, es decir, esparcir el mensaje de Cristo a las naciones, es una tarea encomendada a los hijos de Dios, a nosotros, los cristianos. Tengo entendido que para el año 2000 los musulmanes enviaron 2000 misioneros musulmanes a evangelizar, o mejor dicho, islamizar a Latinoamérica. Sus métodos de evangelismo, de islamización, es tener muchos hijos. Cada hijo que nace en una familia musulmana debe declarar el Islam como su única creencia, ¿verdad? El Dios de ellos, que lleva el título de Alá, debe cumplir con los pilares de la fe, que es la oración, el ayuno, dar las limosnas y todos estos principios de sus creencias. Esta religión ha crecido a pasos agigantados en Europa y tienen una meta para crecer en Latinoamérica. Ellos construyen mezquitas que pueden recibir hasta más de 5.000 personas. Aquí en Venezuela y en Latinoamérica tenemos conocimientos de grandes mezquitas. Quizás ellos no tienen tantos miembros para congregarse, pero en su método está que al construir un edificio como ese, la presencia es fuerte en el lugar donde están. Otro de los métodos que ellos usan es a través de la educación. Tengo entendido que en un estado de nuestro país se ha construido una escuela musulmana. Aproximadamente 1.500 niños están inscritos en esa escuela, y por lo tanto allí habrán enseñanzas que de alguna u otra manera involucrarán el Islam, traerán el Islam al corazón de muchos niños. Entonces, ¿de qué manera la iglesia venezolana, en nuestro caso, está capacitada para evangelizar a este tipo de cultura? Evangelizar a un musulmán no es lo mismo que hablarle a un venezolano. Su cultura es diferente, su enfoque es de amistad. Ellos no reciben la prédica de un mensaje evangelístico a no ser que haya habido una amistad cultivada en la vida de esta persona. Entonces, como iglesia hay muchos métodos, como iglesia hay muchos paradigmas y mitos con respecto a la evangelización de los musulmanes. Por lo tanto, debemos educar a la congregación para hacer este evangelismo. El método de evangelismo hacia el musulmán debe estar enfocado hacia una amistad, hacia una entrega de presencial de la persona. No es lo mismo predicar a un venezolano que predicarle a un musulmán, que el venezolano no busca tanto esa amistad cercana, sino sencillamente recibir una palabra, un consejo y hacer una amistad fácil. Muchos de los musulmanes que vamos a encontrar en nuestro país son musulmanes que han dejado su tierra, su familia, están en un país desconocido, no hablan el idioma. Todo culturalmente es totalmente extraño y diferente y nuevo para ellos. Por lo tanto, más que atacarles con la prédica y señalarles que el Dios de ellos es diferente al nuestro, que el Dios nuestro es mejor que el de ellos, más que enfocarnos en las diferencias, debemos enfocarnos en ser sus amigos, en ofrecerles nuestra amistad y en tratar de conocer su cultura. Jesús fue el mejor y mayor ejemplo de una comunicación transcultural. Dios se hizo hombre, vivió como judío, se comportó como un judío para poder hablarle a los judíos. Y allí vemos como ese mensaje que él traía, aunque el envase donde lo trajo cambió de forma, el mensaje fue el mismo. Lo mismo sucede para que este evangelismo de alcance mundial pueda abarcar lo que Dios quiere que abarquemos, y es que
toda criatura llegue al conocimiento de Cristo como su Salvador, debemos estar dispuestos a entregar ese mensaje que es esa agua divina que sacia sed, que sacia todo vacío, que da vida eterna, pero incluso llevarlo en vasos diferentes. Por ejemplo, yo tengo aquí un vaso. Hay muchas formas, hay muchos envases de plástico, de vidrio, de metal, pequeños, grandes, para niños, para sostener cosas calientes, cosas frías, pero de todos modos sigue siendo un envase. Lo importante es lo que este envase contiene, y es el agua, es el mensaje de salvación, que utilizamos diferentes métodos para diferentes culturas. Evangelizar a un budista que cree en alrededor de 3.800 millones de dioses no es lo mismo que evangelizar a un católico, a un testigo de Jehová, a un adventista, a un musulmán, que son más monoteístas, que creen en un solo Dios. De indiferente manera, el método que utilicemos, lo importante es que estemos dispuestos a adaptarnos a varios aspectos de su cultura. Debemos entender que bíblicamente hay aspectos que son culturales y otros que son principios bíblicos. Por ejemplo, el que la mujer cubra su rostro al entrar en un templo, al entrar en la iglesia. Eso es un principio cultural, más no es un principio bíblico. La Biblia no dice que para ser hijos de Dios debemos las mujeres cubrir nuestro rostro. Más es allí la diferencia entre principio cultural y principio bíblico. Es que en algunas culturas es tan importante que una mujer lo haga que si queremos hacernos amigos de esta persona, y para ellos eso es muy valioso, lo hacemos. No por eso alteramos nuestra doctrina y nuestra creencia, sino que estamos dispuestos a caminar la milla extra y a adaptarnos a esa cultura. Por supuesto, hay elementos culturales que van en contra de los principios bíblicos. Por ejemplo, los musulmanes que tienen más de una esposa. Eso es un elemento cultural, más es un elemento, no es un elemento bíblico, es un elemento que ha sido contaminado, que ha sido ensuciado por el enemigo, ya que esto es lo que su líder transmitió para esta sociedad del Medio Oriente, que fue la cuna donde se originó el Islam. Entonces, es allí que observamos lo importante que es discernir los principios bíblicos a los principios culturales, pero debemos adaptarlo en lo más que podamos el principio cultural para hacer un evangelismo con poder y acercarnos a muchas personas que necesitan que reciban este mensaje de salvación, de vida eterna. Entonces, tan solo hemos tocado un poco en lo que es la movilización de la iglesia, los pastores, diáconos, líderes que deben educar a su congregación sobre los diferentes grupos religiosos y educarlos de cómo evangelizarlos, ¿verdad? Para tampoco caer en la trampa del enemigo y al contrario ser nosotros alcanzados por esos grupos religiosos, y entender que estamos en Venezuela, un país de Latinoamérica, de Suramérica, que está siendo alcanzado por muchos de estos grupos religiosos y que no podemos ignorar. Entonces, mi oración es que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a convertirnos en el envase necesario, en el vaso necesario para poder transmitir el agua, para poder llevar el mensaje de salvación al que está en necesidad, y de esta manera poder cumplir con la gran comisión. Entonces, en nuestra jornada número 4 se nos habla de lo que es un cristiano máximo y un cristiano mínimo. El cristiano mínimo es el que se conforma con poco, y el cristiano máximo es el que no se conforma con poco, sino que ellos empujan la promesa de Dios hacia su máximo. Y Habacuc 2:14 dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Entonces, la gloria de Dios es el conocimiento de Dios. Así que si creemos en esa promesa de que la tierra será llena de la gloria de Dios, tenemos que comprender, como lo dice Isaías 49,
que Dios no solamente nos llamó a hacer luz a nuestra tierra, sino nos puso como pacto, como luz a las naciones. Me llama mucho la atención, capítulo 49 del libro de Isaías, versículo 6, porque dice: poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel, porque te he puesto por luz a las naciones. Así que de esta comprensión y de esta materia, estas jornadas que hemos cubierto del evangelismo con poder, debemos llevar nuestra perspectiva y levantar nuestra mirada hacia las naciones, que aunque hacemos un trabajo local, un trabajo en nuestra familia, en nuestra ciudad, siempre con una mirada hacia los demás pueblos, hacia las demás naciones. Dios ha bendecido a nuestro país, Venezuela, con el evangelismo, con el poder del evangelio, con este mensaje cristocéntrico que llegó a nuestro país hace más de 100 años, y de este mensaje es que han crecido iglesias, han crecido grupos juveniles, ministerios grandes, evangelistas, predicadores, maestros, escritores, pero siempre entendiendo que Venezuela Dios la quiere levantar como punta de lanza para bendecir a las naciones. ¿Y quiénes somos los integrantes? ¿Quiénes somos los protagonistas de ese movimiento? Usted y yo. Entonces, que nuestro corazón esté siempre dispuesto a ser instrumentos en las manos de Dios. Quiero hacer una oración para todos los que han cursado estas 5 jornadas de la materia de evangelismo con poder, para que sea Dios el que nos motive y nos llene de su gracia para cumplir esta gran comisión. Padre Celestial, pongo delante de ti cada uno de estos alumnos, de las personas que han escuchado estas jornadas y estos videos, y declaro que en sus corazones tú pongas un anhelo de ser evangelistas de tu palabra, indiferentemente si sienten que tienen la capacidad para hacerlo. Yo declaro, por el poder de Cristo, por esa sangre que nos redimió y que nos ha hecho nuevas criaturas, de que cada hombre y cada mujer que se llaman hijos tuyos puedan ser también instrumentos tuyos, colaboradores en tu reino, para esparcir el mensaje de salvación a las naciones. Señor, instrúyelos, motívales, apasionales, Señor, para que donde ellos vayan, ellos puedan predicar de tu amor, de esa gracia que ellos han recibido, de ese amor incondicional. Dales de tu sabiduría, dales tu gracia, tu favor, tu valentía para persuadir a otros a que conozcan al Salvador que les ha salvado. Señor, si dentro de estos grupos, de estas personas que han escuchado este mensaje, estás ardiendo en el corazón de muchos para ser evangelistas, para ser misioneros, yo te pido que seas tú confirmando ese llamado en sus vidas, que seas tú despertando ese deseo, capacitándolos, preparándolos, y que ellos confíen en que tu Espíritu los respalda, en que ellos pueden predicar, orar por otros, invitar a otros a la iglesia, ser luz en su familia, dar un consejo, dar una palabra tuya, Señor, y que tú les estarás respaldando. Por amor a tu obra, por amor a tu palabra, Señor, tú no les dejarás avergonzado. Señor, extiende tu mano sobre las naciones, extiende su mano sobre los musulmanes, los budistas, los hinduistas, las religiones animistas y todos aquellos que están en tinieblas en el día de hoy, que tú seas enviando hombres y mujeres dispuestos a hacer luz a sus vidas, Señor. Que así como tú enviaste a Jesucristo y Él envió a los discípulos, Señor, la iglesia nos envíe, Señor, con ese potencial que tú nos has dado a hacer luz a las naciones. Gracias, Jesús. Gracias porque un día nos redimiste y podemos nosotros ser instrumentos para llevar el mensaje de redención a otros. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido un placer para mí
estar con ustedes en estos videos y espero más adelante poder seguir transmitiendo las enseñanzas de Jesús a sus vidas, que les enriquezca en gran manera. Dios les bendiga. Si quiere informarme o escribirme consultarme sobre algo, puede escribirme a mi correo electrónico misionerita1@gmail.com, misionerita el número 1@gmail.com, o también puede buscar más información sobre mi ministerio misionero en la página, en el blog www.misionerafernandavielma.blogspot.com. Para mí será un agrado poder estar en comunicación con ustedes. Dios les bendiga.